Buena Luz, equipo de investigación, 7 años. ¿Qué balance haces después del éxito que está teniendo el programa tantos años después? Pues el balance es que es una suerte poder mantener esa cabecera 7 años después, y lo más importante que es que La Sexta y un grupo de comunicación como A3 Media mantengan a un equipo trabajando en un tema en profundidad que luego se traduce en 60 minutos de televisión. Eso me parece que es un privilegio para quienes trabajamos en un programa de estas características y sobre todo para la gente que tiene la oportunidad también de que se pueda abordar un relato de 60 minutos monográfico semanalmente. Es un programa que empezó en Antena 3, pasó a La Sexta. ¿Crees que al final era el paso natural de una cadena a otra? ¿Y cómo lo vivisteis un poquito se vivió en el equipo? Sí, inicialmente el programa se emitía en el late night de Antena 3. Cuando se toma la decisión de que vaya a La Sexta, al prime time de La Sexta, para nosotros efectivamente es una oportunidad extraordinaria, porque un prime time es una ventana estupenda y en una cadena que el tiempo lo ha demostrado se ha convertido en una referencia de actualidad. ¿Qué podía aportar La Sexta? Pues clarísimamente ser un complemento a la información diaria, de urgencia, en el que al final aportas semanalmente un relato muy elaborado. Y esa es nuestra aportación y sobre todo un valor también que considero distintivo, que es que aporta una amplia variedad temática. Es decir, son muchos temas sociales, cualquier cosa es susceptible de ser investigada, analizada, estudiada durante algo más que 1 minuto o 10 minutos, claro. Es decir, durante 60 minutos. ¿Cuesta mucho hacer la selección de temas al final? ¿Se hace con la cadena, vosotros, proponen el equipo de programa los temas? A ver, lo importante dentro del programa efectivamente es qué temas se seleccionan, porque buscamos el interés social de esos temas. Esos temas además tienen que coincidir que se puedan traducir en 60 minutos de televisión. Entonces el equipo lo que hace básicamente es olfatear constantemente qué ocurre en nuestra realidad diaria, porque ocurren a veces cosas muy importantes que ni siquiera nos damos cuenta que existen. Es fijar la atención. Ese trabajo de preproducción, que es un trabajo fundamental para el programa, es el punto de partida del equipo de investigación. Entonces, el equipo lo plantea y lo propone. Mi trabajo como productora ejecutiva y en este caso como responsable del área de actualidad es determinar si esos temas podemos hacerlos, si son los que queremos hacer, aportar temas también. Ese es nuestro trabajo y nuestro toma y daca diariamente. Al final el programa en redes sociales es un programa muy activo, se habla mucho con la gente, también la gente participa, propone temas, ¿hay una interacción? Sí, efectivamente. De hecho, es una de las cosas que siempre tenemos en cuenta. Sí. ¿Cuáles son los focos de interés? Por un lado, los que nosotros detectamos en la información diaria y por otro lado, el feedback que recibimos por parte de la gente. Y eso siempre es un motivo para ponernos a indagar, a investigar, para analizar, porque en algunos casos no es tanto sacar a la luz algo nuevo como de repente no hemos prestado la atención suficiente, imagínate, a nuevas realidades, a nuevos fenómenos. Recuerdo que cuando el programa analizó el fenómeno de Airbnb o el fenómeno de Uber, era un fenómeno que nadie había hecho en ese momento un reportaje de 60 minutos. Pues eso es uno de los objetivos también de equipo de investigación. Al final yo creo que es un programa que no se corta en ningún momento, que se habla de todo. ¿Hay presiones? ¿Hay a veces problemas para sacar según qué temas o encontrar testimonios para hablar según qué temas? No, presiones no, porque tenemos además un abanico tan amplio que podemos abordar muchísimas cosas. Lo que hay es dificultades para trasladarlo a la televisión, porque claro, no es lo mismo abordar un tema sin mostrar tu rostro, que intentar durante 60 minutos aportar 60 minutos de imagen. Entonces hay mucha gente que te quiere contar cosas, pero que no quiere hacerlo en televisión. O hay dificultades a veces para mostrar lugares por determinadas circunstancias y que es difícil grabar en esos lugares, con el consiguiente riesgo que supone para el equipo y para los reporteros. Entonces eso es lo que dificulta hacer 60 minutos, porque no es lo mismo hacer 1 minuto o hacer 10 minutos de un reportaje que hacer 60 minutos, que ahí estriba la dificultad del programa.
Pero insisto, yo creo que uno de los valores del programa, además de que puedes visualizar un tema en 60 minutos, es el trabajo de investigación previo que se hace. Y algo que quiero destacar, que para mí me parece relevante y que nunca se habla de ellos, que es el trabajo de postproducción. Es decir, una vez que todo el material llega al programa, el trabajo que hace el equipo de realización y de edición es extraordinario. Son también nuestros escritores, por decirlo de alguna manera, nuestros escritores de imágenes. Y ellos hacen una labor que es seña e identidad del programa, que es la forma en la que se narra en imagen cada uno de los temas. Bueno, ya centrándonos un poquito en el 7º aniversario, nos encontramos ante un reportaje muy especial. Hablamos del fugitivo más buscado de España. Cuéntanos un poquito, una pinceladita de lo que vamos a ver. Básicamente, es que 25 años después, 25 testigos dan las claves de una fuga sin precedentes. ¿De qué fuga estamos hablando? Estamos hablando de la fuga del delincuente común más buscado, Antonio Anglés. Este delincuente está acusado de secuestrar y asesinar a 3 adolescentes hace 25 años y coincidiendo justamente con que hace 25 años este hombre emprendió su huida, hemos querido que 25 testigos contaran de primera mano qué ocurrió, cómo fue esa fuga, cómo se escapó. Y ese ha sido el objeto, digamos que nuestra mejor forma de celebrar estos 7 años de equipo de investigación. Al final yo creo que es un tema que marcó mucho a una generación, que dio sensibilidades quizá en su día. ¿No temíais un poquito las críticas o el decir cómo vamos a tratar este tema para que no haya problemas en ese sentido? Claro, no teníamos ningún problema porque nosotros no tratamos el crimen de Alcácer. Lo que nosotros abordamos es la fuga, la huida de un fugitivo. Y hacemos algo muy básico, que es una vez localizados, que era lo difícil en este caso, esas 25 personas que se encontraron durante ese camino y esa fuga, es sumar cada uno de los relatos y a partir de ahí construir el relato documental que vais a ver a partir del viernes. Por lo tanto, no teníamos ese problema porque nosotros no abordamos el crimen, sino la huida de este fugitivo, que entendemos que además se conocía a retazos. Nadie te lo había contado durante 75 minutos, que es el caso uno detrás de otro, como ocurrió. ¿Crees que al final este tema va a ayudar a una generación mucho más joven, que quizás no vivió en su día todo lo que pasó, que no conocía el tema de por sí? O sea, más que la palabra ayudar, desde luego lo que va a servir es para que otra generación conozca algo que efectivamente conmocionó en su momento. Porque no es que conmocionara el delito, que fue terrible y gravísimo, no, es que nunca se detuvo a ese presunto asesino. Y de alguna manera es una asignatura pendiente. Nunca se aclaró qué fue de este delincuente. Y digamos que mostrando la fuga te sigues haciendo preguntas y sigues preguntándote cómo es posible y sobre todo, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar? Porque el cuerpo nunca se encontró. Ahora mismo lo único que se puede afirmar es que si el cuerpo no se encontró es que este hombre no está muerto. Claro. Y eso es más que ayudar, lo que creo es que va a servir para que el espectador que no conoce lo que ocurrió hace 25 años se haga una idea. Al final no deja de ser parte de la historia de este país, ¿eh? Claro. Al final, una vez veamos el reportaje, vamos a sacar cosas en claro. Es decir, aunque yo conozca el tema, una vez vea el reportaje voy a tener un poquito más claro. Yo creo que sí, porque al final es muy llamativo cómo es el trayecto de este delincuente. También la reacción de la gente. Yo creo que seguramente, sin temor a equivocarme, que hubo un antes y un después. También para las fuerzas de seguridad del Estado, que son lecciones que también se tomaron en cuenta entonces y que incluso para la sociedad española. Por lo tanto, sí que nos puede aportar mucha información lo que vamos a ver en ese programa del viernes. En todo momento se habla mucho del miedo de algunos testimonios. ¿Por qué? ¿Por qué han tenido miedo a hablar ahora? No, básicamente porque son personas sencillas, son humildes, estamos hablando desde un agricultor, un taxista, gente que no está acostumbrada a salir en televisión, que en ese momento hablamos de un tema muy doloroso y muy duro, que en ese momento no lo hizo y 25 años después no está acostumbrada a hablar, lo hace y lo hace con miedo porque no tiene la certeza de que este hombre, ¿qué ha sido de este hombre? Entonces, les marcó en sus vidas
Y cuando lo cuentan, eres consciente de cuánto marcó en sus vidas ese encuentro fortuito que tuvieron en ese momento. Entonces, es por el miedo sobre todo a no saber qué sucedió con ese hombre, eso es.